Señor Jesús, gracias por el don de la vida. Gracias porque cada día es una nueva oportunidad para amar, servir y acercarnos más a ti. Enséñanos, por intercesión de San Francisco de Asís, a vivir de tal manera que, cuando llegue el momento de partir, podamos dejar una huella de fe, esperanza y caridad en quienes nos rodean. Que nunca desperdiciemos el tiempo que nos concedes, sino que lo transformemos en amor. Amén. Existe una pregunta que muy pocas personas se atreven a responder. ¿Qué quedará de ti cuando ya no estés? No estoy hablando de tu casa, ni de tus cuentas bancarias, ni de tus títulos. Estoy hablando de aquello que ninguna herencia material puede comprar. Dentro de 100 años, probablemente nadie recuerde cuánto dinero ganabas. Pero quizá alguien siga viviendo gracias al bien que sembraste. Francisco soñó con ser caballero. Descubrió el vacío del éxito sin Dios. Abrazó al leproso. Renunció a las riquezas. Reconstruyó iglesias. Predicó la paz. Cantó a las criaturas. Perdonó. Sirvió. Amó hasta las últimas consecuencias. Si tuvieras un minuto para resumir tu vida, ¿qué escenas aparecerían? En octubre de 1226 Francisco sabía que el final de su vida terrena estaba cerca. Pidió ser llevado a la Porciúncula, el lugar que llamaba su hogar espiritual. Allí quiso despedirse rodeado de sus hermanos. No pidió honores. No pidió monumentos. Pidió escuchar el Evangelio, bendijo a sus hermanos y recordó que todo era gracia de Dios. También exhortó a permanecer fieles al Evangelio y al camino que el Señor le había mostrado. Estas enseñanzas quedaron recogidas en su testamento, un texto profundamente espiritual en el que invita a no apartarse de la sencillez, la obediencia y el amor a Cristo. Cuando escuchamos la palabra testamento, pensamos en bienes materiales. Pero el testamento de San Francisco habla de otra herencia, la fe, la conversión, la fraternidad y el amor al Evangelio. Su mayor riqueza no era lo que poseía, sino la vida que había entregado. Todos escribimos un testamento. Aunque nunca tomemos una pluma, lo escribimos, con nuestras decisiones, con nuestro tiempo, con nuestra manera de amar. Pero el tránsito de San Francisco no termina con su último aliento. En realidad, es allí donde comienza el mensaje que sigue transformando millones de vidas. Porque hay una puerta que Francisco quiso dejar siempre abierta. Una puerta, llamada misericordia. Cuando Francisco estaba llegando al final de su vida no pensó en sí mismo. Pensó en los demás. Durante toda su existencia había experimentado la inmensa misericordia de Dios y deseaba que cualquier persona pudiera encontrarse con ese mismo amor. Por eso promovió con gran fervor la gracia vinculada a la pequeña iglesia de la Porciúncula, donde la iglesia concede la indulgencia plenaria en las condiciones establecidas. El mundo dice, cada quien carga con sus errores. Francisco respondió, nadie está tan lejos que Dios no pueda abrazarlo nuevamente. Quizá la palabra indulgencia suene antigua o complicada, pero, en realidad, habla del inmenso amor de Dios. Cuando una persona se arrepiente sinceramente de sus pecados, recibe el perdón en el sacramento de la reconciliación. La indulgencia plenaria, concedida por la Iglesia bajo determinadas condiciones, remite la pena temporal que permanece como consecuencia del pecado ya perdonado. No es un permiso para pecar, ni un acto automático, es un don de la misericordia de Dios que invita a una conversión más profunda y a vivir en comunión con Cristo y su Iglesia. Francisco no pidió un privilegio para él. Pidió una oportunidad para nosotros. Si hoy pudieras comenzar de nuevo, ¿qué cambiarías? El 3 de octubre de 1226, rodeado por sus hermanos, Francisco pidió que le leyeran el Evangelio. Bendijo a quienes lo acompañaban y entregó su vida con serenidad. La tradición franciscana llama a este momento tránsito, porque no fue entendido como un final absoluto, sino como el paso al encuentro definitivo con el Señor. No murió un hombre
hombre famoso. Partió un hombre enamorado de Cristo. Y esa diferencia cambia completamente el final de una vida. La pregunta ya no es cómo murió Francisco. La pregunta es cómo estamos viviendo nosotros. ¿Estamos construyendo relaciones o acumulando resentimientos? ¿Estamos regalando tiempo a nuestra familia o solo excusas? ¿Estamos acercándonos a Dios o posponiendo siempre nuestra conversión? Hay personas que pasan toda la vida preparándose para jubilarse, pero nunca se preparan para encontrarse con Dios. San Francisco murió hace casi 8 siglos. Sin embargo, su voz sigue viva. ¿Por qué? Porque las personas no son recordadas solo por lo que hicieron, sino por el amor que sembraron. El tiempo destruye monumentos, pero no puede borrar una vida entregada a Dios. Las personas realmente grandes siguen hablando, mucho después de haber partido. Dentro de 100 años, nadie recordará cuántos seguidores tenías, ni cuánto dinero ganabas, ni el automóvil que conducías. Pero quizá, un nieto enseñará a rezar a sus hijos, porque un día tú le enseñaste a rezar. Quizá alguien perdonará, porque tú le enseñaste a perdonar. Quizá alguien volverá a Dios, porque un día vio tu ejemplo. Ese es el verdadero tránsito. Cuando una vida sigue dando fruto, después de haber terminado. San Francisco no dejó palacios, no dejó riquezas, no dejó poder. Dejó algo mucho más difícil de conseguir, una forma de vivir el Evangelio. Y quizá esa sea la pregunta con la que debemos terminar este capítulo. No cuánto tiempo nos queda, sino, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios todavía nos concede? Porque el mejor homenaje que podemos hacer a San Francisco no es admirar su historia, es permitir que transforme la nuestra. La herencia invisible. Cada integrante escribe 2 respuestas. 1. ¿Cuál es la enseñanza más valiosa que recibí de mi familia? 2. ¿Qué enseñanza quisiera que mis hijos, sobrinos o las próximas generaciones recordaran de mí? Nuestra cápsula de arte del día de hoy nos invita a contemplar a San Francisco abrazando a Cristo en la cruz, del autor Bartolomé Esteban Murillo, España. Ilustra el instante en que San Francisco renuncia a lo material abrazando la cruz de Cristo. Año 1668-1669. Museo de Bellas Artes de Sevilla, España. Contemplémosle por breves instantes. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte como un hombre reconciliado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú, que en el crucifijo de San Damián reconociste la paz verdadera, enséñanos a buscar en Él la fuente de toda reconciliación que derriba todo muro. Tú, que desarmado atravesaste las líneas de la guerra y de la incomprensión, concédenos el coraje de construir puentes allí donde el mundo levanta fronteras. En este tiempo afligido por conflictos y divisiones, intercede para que lleguemos a ser artesanos de paz, testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo. Amén. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Recuerda que cada episodio es una oportunidad para acercarnos un poco más a Cristo de la mano de San Francisco de Asís. Si quieres seguir descubriendo historias que transforman la vida, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con tu familia y amigos. Tu apoyo nos permite seguir llevando el Evangelio a muchas más personas.